6. Hola, buenos días. El día de hoy les haremos una presentación sobre miología. En esta incluiremos las partes de antebrazo y pierna. Al habla su servidor Óscar Eduardo Hernández Osorio y mi compañera Flor Jael Virgen Espinosa. Bueno, vamos a empezar con los músculos del antebrazo. Estos músculos van a intervenir en movimientos variados, tales como la flexión, la extensión, la pronación y la supinación, y lo vamos a encontrar dividido en tres regiones. Aquí ya lo vemos de manera más amplia, tenemos una región anterior, una externa y una posterior. También están divididos en ciertos planos. La región anterior, el primer plano, conformado por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital. El segundo plano por el flexor superficial de los dedos, el tercer plano por el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El cuarto plano por el pronador cuadrado. Vamos a tener en nuestra región externa el brachiorradial, el extensor radial del largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador. Y por último, en nuestra región posterior, en el primer plano, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio. Y en nuestro segundo plano, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Vamos a encontrar primero al pronador redondo, que es un músculo superficial del compartimiento anterior del brazo. Su origen, así como el de la mayoría de los brazos, de los músculos de el antebrazo, es en el epicóndilo del húmero, en este caso en el epicóndilo medial. Su inserción va a estar dada en la superficie lateral del radio. En la superficie lateral del radio, recordemos que es este que está del lado del pulgar. Es su inervación por el nervio mediano de C6 a C7, su irrigación por la arteria cubital, arteria radial, y su acción va a ser la pronación y la flexión del antebrazo. Y recordemos que la pronación y la supinación del brazo, del antebrazo más que nada, es cuando el radio da una vuelta, por así decirlo, por encima del cúbito. Va a estar relacionado con el flexor radial del carpo, el braquio radial y por arriba por el braquial. Tenemos al flexor radial del carpo, que es un músculo del compartimiento anterior también. Como ya lo mencioné, sus orígenes más que nada van a estar dando en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción en este caso es en la base del segundo metacarpiano y base del tercer metacarpiano. Su inervación también es por el nervio mediano, la irrigación por la arteria cubital, y su acción es la flexión y la abducción radial de la mano. El palmar largo, más conocido que anterior, es un músculo también superficial del compartimiento anterior. Lo mismo, epicóndilo medial del húmero, vamos a encontrar también su inervación por el nervio mediano, su arteria cubital va a ser la irrigadora y su inserción va a ser en el epicóndilo medial del húmero. Su acción va a ser la flexión de la mano y la tensión del retináculo flexor. En sus relaciones anatómicas vamos a encontrar al extensor radial del carpo y ya. El flexor cubital del carpo es un músculo del compartimiento anterior del brazo. Su origen también en el epicóndilo medial y en el olecranon del cúbito. Su inserción va a ser en el hueso pisiforme, ya llegamos a los metacarpianos, al gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Su inervación va a estar dado por el nervio cubital de C7 a C8. Su irrigación es la arteria cubital y el movimiento que va a desempeñar es la flexión de la muñeca, además de la aducción de la mano. En el caso del flexor superficial de los dedos,
Como su nombre lo dice, es un músculo superficial, sigue siendo el compartimiento anterior del antebrazo, perdón, su origen en el epicóndilo del húmero, pero también va a tener un origen en la cabeza del cúbito, más que nada en la apófisis coronoides y en la cabeza del radio. Va a tener su inserción en la falange media de los dedos del el 2 y el segundo y el quinto dedo. Su irrigación por el nervio mediano, pero ahora de C7 a T1. Su inervación es por la arteria cubital y la acción que va a desempeñar es la flexión de la muñeca y las falanges media y proximal de los dedos. Luego vamos a tener el flexor profundo de los dedos, que ya vamos a entrar un poco a lo profundo, que ahora se va a originar en los 3/4 proximales de la cara anterior y medial del cúbito y en la membrana interósea. La inserción va a estar en la base de la cara palmar de las falanges distales del segundo a la quinta. Su inervación es por la rama interósea de los nervios mediano y cubital, ahora de C8 a T1. Su irrigación es la arteria cubital, además de la arteria interósea anterior. El movimiento va a ser la flexión de la muñeca y de la falange distal de los dedos del segundo al quinto. Tenemos al flexor largo del pulgar, que este se va a originar en la cara anterior del radio y en la membrana interósea. Su inserción va a ser en la falange distal del pulgar. Su inervación, ahora vamos a seguir por la rama interósea del nervio mediano de C8 a T1. Su irrigación es por la arteria interósea anterior y la acción de esta va a ser la flexión de la falange distal del pulgar. El pronador cuadrado. Este es de los músculos profundos. Vamos a encontrar su origen en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito. Vamos a encontrarlo acá. Su inserción es en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Entonces se origina en el cúbito, pero se inserciona en el radio. La inervación es por la rama interósea del nervio medial. Su irrigación es por la arteria interósea anterior y su acción es la pronación de la mano. El braquiorradial es un músculo anterior. Lo vamos a encontrar su origen en la cresta superior del epicóndilo lateral del húmero y el tabique intermuscular lateral. La inserción va a estar en el lado lateral de la base de la apófisis estiloides del radio. Su inervación es por el nervio radial de C5 a C6. La irrigación la vamos a tener por la arteria recurrente radial y la acción va a ser la flexión del antebrazo a la altura del codo. Nos vamos dando cuenta de que todos los superficiales van siendo inervados más que nada por el nervio radial y tienen que ver con el epicóndilo lateral. Su origen tiene que ver más que nada con el epicóndilo lateral, más bien con el epicóndilo como tal del húmero. El extensor radial largo del carpo es un músculo superficial. Va a tener su origen en el tercio inferior de la cresta supracondilia. Su inserción va a ser en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio radial de C6 a C7. Su irrigación es la arteria radial y en la acción vamos a tener la extensión y abducción de la muñeca. El extensor radial corto del carpo, vamos a tener que tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Nuevamente volvemos al epicóndilo lateral, bueno, al epicóndilo, en este caso lateral, por el tendón común. Vamos a tener su inserción en la base dorsal del tercer hueso metacarpiano. La inervación es por el nervio radial nuevamente de C6 a C7. La irrigación es la arteria radial y la acción va a ser la extensión y abducción de la muñeca. El supinador es un músculo del compartimiento profundo.
Su origen va a ser en el epicóndilo lateral del húmero, en el cúbito y ligamentos colaterales del radio y en los ligamentos anulares. La inserción la vamos a encontrar en la cara dorsal y lateral del cuerpo del radio. Va a empezar por acá y se va a ir para el radio. Y la inervación va a ser por el nervio radial profundo, C6. Su irrigación va a ser por la arteria recurrente radial. La acción es la supinación de la mano y del antebrazo al rotar el radio alrededor del cúbito. El extensor de los dedos, vuelve a ser un músculo de la capa superficial. Vamos a encontrarlo otra vez en el epicóndilo, pero ahora en el lateral del húmero por el tendón común. Su inserción va a ser en las expansiones digitales dorsales de los dedos de 2 a 4. Ya nos extendimos hasta acá. La inervación va a ser por el nervio radial profundo el nervio radial profundo C6, C7. La irrigación es por la arteria interósea posterior y la acción que va a desempeñar va a ser la extensión de la muñeca y la abducción de los dedos del segundo, que es nuestro índice, hasta nuestro quinto dedo, que es el meñique. El extensor del meñique es un músculo de la capa superficial y nuevamente nuestro epicóndilo, pero ahora lateral, por el tendón común. La inserción es en la expansión digital dorsal en la primera falange del meñique. Ya nos seguimos extendiendo hasta los dedos. La inervación radial profunda. La inervación es por el nervio radial profundo de C6 a C8. La irrigación es por la arteria interósea posterior. Y la acción es la extensión y abducción de la muñeca y la extensión del quinto dedo, obviamente el meñique. El extensor cubital del carpo es un músculo superficial y nuevamente el epicóndilo lateral por el tendón común y también la superficie dorsal del cúbito van a ser su origen. La inserción la vamos a tener en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano. Entonces ya nos recorrimos un poquito para atrás a los metacarpianos. La inervación es por la rama profunda del nervio radial de C6 a C8. La irrigación es por nuestra arteria cubital y la acción va a ser la extensión y aducción de la muñeca. El anconio es un músculo superficial y va de la parte posterior de nuestro antebrazo, aunque también abarca parte del brazo como tal. Tiene su origen en la parte posterior del epicóndilo lateral. Tiene su inserción en el lado del olecranon y la cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito. La inervación la vamos a tener por el nervio radial de C7 a C8, la irrigación por la arteria braquial profunda, arteria interósea recurrente y la acción va a ser la extensión del brazo a la altura del codo. También tenemos a nuestro abductor largo del pulgar, que es un músculo superficial, pero ya no va a estar relacionando al epicóndilo, ya estamos más del lado de la mano. Y se va a originar en las superficies dorsales laterales del radio y el cúbito, y así como en la membrana interósea. Vamos a tener su inserción del lado radial de la base del primer hueso metacarpiano. Su inervación es por el nervio radial profundo. La irrigación la lleva a cabo la arteria interósea posterior y esta se va a encargar de abducción de la muñeca y del pulgar. El extensor corto del pulgar es un músculo profundo. Su origen va a ser en la superficie dorsal del cuerpo del radio y membrana interósea distal al origen del aductor largo del pulgar. Lo vamos a encontrar un poquito en medio de nuestro radio, un poquito más abajo y va a llegar hasta acá. Su inserción va a ser en la base de la primera falange del pulgar, en nuestra falange proximal del pulgar. Su inervación es el nervio radial profundo de C6 a C7. Su irrigación es por la arteria interósea posterior y la acción que va a desempeñar es la extensión del pulgar
y la abducción de la muñeca. Ahora tenemos al extensor largo, pero del pulgar, y su origen va a ser en la parte lateral del tercio medio de la cara dorsal del cúbito. Parte dorsal del cúbito, aquí lo vamos a encontrar, y por la membrana interósea. Su inserción es en la última falange del pulgar, o sea, nuestra falange distal del pulgar. Su inserción es su inervación es el nervio radial profundo de C6 a C7. Su irrigación es la arteria interósea posterior y la acción que éste va a desempeñar es la extensión, abducción de la muñeca. El extensor del índice es un músculo profundo del antebrazo, tiene su origen en la superficie posterior del cúbito, o sea, en nuestra parte trasera, y de la membrana interósea. En la inserción la vamos a encontrar en la expansión digital posterior del segundo dedo. Su inervación es el nervio radial profundo, nuevamente de C6 a C7. Y su acción va a ser la extensión de la muñeca y las articulaciones del segundo dedo. Vamos a pasarnos ahora a los músculos de la mano, que son un poquito más, son un poco menos y además están más generalizados. Tenemos primero al abductor corto del pulgar, que va a tener su origen en el retináculo flexor, en el escafoides y en el trapecio. Recordemos que esos son nuestros músculos, nuestros huesos metacarpianos. Su inserción va a ser en la base radial de la falange proximal del primer dedo, o sea, de nuestro pulgar. Su inervación es la rama recurrente. Su irrigación es la arteria radial, ramas palmares superiores, y su acción es abducir el primer dedo, o sea, nuestro pulgar. El oponente del pulgar es un músculo tenar, o sea, es un músculo de nuestro primer dedo. Va a tener su origen en el retináculo flexor otra vez, en el escafoides y en el trapecio. Su inserción va a ser en el borde lateral del hueso metacarpiano del primer dedo. Su inervación es por el nervio mediano de C8 a T1. Su irrigación es la arteria radial y su acción va a ser la oposición del pulgar. Recordemos que la oposición tiene que ver con este movimiento de acercar los dedos hacia el pulgar, acercar los dedos y juntarlos con el pulgar. El oponente del meñique es un músculo hipotenar, por lo tanto va a estar relacionado con el meñique. Su origen es el retináculo flexor, el gancho del hueso ganchoso. Su inserción va a ser el borde cubital de nuestro quinto metacarpiano. Su inervación es el nervio cubital nuevamente de C8 a T1. Su irrigación es la arteria cubital y su acción va a ser la oposición del quinto dedo. El flexor corto del pulgar va a tener dos cabezas. Primero, su cabeza superficial se va a originar en el retináculo flexor y trapecio, y su cabeza profunda se va a originar en los huesos trapezoide y grande. La inserción va a estar dada en el lado radial de la base de la falange del primer dedo, la falange proximal. Su inervación es, de la cabeza superficial por el nervio mediano de C8 a T1 y de la cabeza profunda, de la rama profunda del nervio cubital, también de C8 a T1. La irrigación es dada por la arteria radial y su acción va a ser la flexión de la falange proximal del primer dedo y la flexión del hueso metacarpiano para rotarlos medialmente. El flexor corto del meñique es un músculo hipotenar, por lo tanto, lo hipotenar va relacionado al meñique. Su origen es el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor. Su inserción es la base de la falange proximal del quinto dedo.
La inervación es la rama profunda del nervio cubital de C8 a T1, irrigación nuevamente la arteria cubital y la acción de este va a ser la flexión de las articulaciones del meñique. El abductor del quinto dedo es un músculo superficial, va a tener su origen en nuestro hueso pisiforme de los metacarpianos. Su inserción va a ser en el lado medial de la falange proximal del quinto dedo. La inervación es nuestro nervio cubital de C8 a T1. La irrigación es otra vez nuestra arteria cubital. Y la acción, como su nombre lo dice, es un abductor, entonces va a abducir nuestro quinto dedo. Los lumbricales vamos a tener que tenemos 4. Vamos a encontrar que su origen es en los tendones del flexor profundo de los dedos de la mano. La inserción la vamos a encontrar en el expansor del extensor del mismo dedo. La inervación del primero y del segundo va a estar dado por el nervio mediano y del tercero y del cuarto por el nervio cubital rama profunda de C8 a T1. Su irrigación es por varias arterias y varias ramas. Vamos a tener el arco palmar superficial, las arterias digitales palmares comunes, el arco palmar profundo y las arterias digitales dorsales. La acción que vamos a encontrar es la flexión de la articulación metacarpofalángica. Va a extender las articulaciones interfalángicas proximales y distales. El aductor del pulgar va a tener dos orígenes, el hueso metacarpiano, segundo y tercero, y los huesos carpianos, hueso grande. Vamos a tener que su inserción va a ser de la base de la falange proximal del primer dedo, su inervación va a ser el nervio cubital, la rama profunda, la irrigación vamos a cambiar al arco palmar profundo arterial y la acción, como su nombre lo dice, va a ser aducir el pulgar. Los interóseos dorsales vamos a tener otra vez que son 4 como nuestros lumbricales. Vamos a tener que su origen es en el trapecio. La inserción va a estar en las bases de la falange proximal y expansiones dorsales de los dedos del 2 al 4. La irrigación es por las arterias metacarpianas dorsales y palmares y la acción va a ser la abducción de las articulaciones metacarpofalángicas del segundo y cuarto dedo, la flexión de las mismas articulaciones y la extensión de las articulaciones interfalángicas. Los interóseos palmares, que son 3, van a tener un origen en la cabeza de los metacarpianos de los dedos 2, 4 y 5. La inserción va a ser en las expansiones digitales dorsales de los dedos nuevamente del 2, 4 y 5. La inervación, volvemos a nuestro nervio cubital, pero en la rama profunda. La irrigación va a ser por la arteria metacarpianas palmares y la acción van a ser 3, va a aducir la articulación metacarpofalángicas del segundo y cuarto dedo, va a flexionar las articulaciones mismas, las metacarpofalángicas, y va a extender las articulaciones interfalángicas. Muchas gracias a mi compañera por la exposición de pierna y por la exposición de mano y comenzaremos con músculos de la pierna. Este se va a dividir en dos regiones, anterior y posterior, y a su vez los músculos del pie. Comenzaremos con el tibia anterior. Este dibuja un origen en el cóndilo lateral de la tibia, a 2/3 superior del cuerpo de la tibia. La inserción se encuentra en el cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Está inervado por el nervio peroneo profundo, de L4 a L5, e irrigado por las ramas de la arteria tibial anterior. La acción muscular
va a consistir de la flexión dorsal y de la inversión del pie. El siguiente músculo es el extensor largo del dedo gordo. Este va a dibujar un origen en la membrana interósea y la porción media del peroné. Se va a insertar en la falange distal del primer dedo y va a ser inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1. Será irrigado por las arterias tibial anterior, arteria peronea, la arteria malleolar, la anterior medial, la dorsal del pie y la metatarsiana plantar. La acción que va a realizar este músculo es la flexión dorsal del pie y la inversión del pie. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos. Este va a dibujar un origen en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores del peroné, a su vez con la membrana interósea. La inserción se va a dar en las falanges media y distales de los 4 dedos laterales y va a ser inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1, irrigado por la arteria tibial anterior. La acción muscular va a ser la extensión de los 4 dedos laterales y la flexión dorsal del pie. El siguiente músculo es el tercer peroneo. Va a dibujar un origen en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y la membrana interósea. La inserción se va a encontrar en el dorso de la base del quinto metatarsiano. Va a ser inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1 de igual manera que los anteriores y va a ser irrigado por la arteria tibial anterior. La acción muscular que va a dibujar va a ser la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo y va a ser un auxiliar en la eversión del pie. El siguiente músculo es el peroneo largo. Dibuja un origen en la cabeza y 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné. Va a ser insertado en la cara plantar de las bases del primer metatarsiano y del cuneiforme medial. Será inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1, de igual manera que los anteriores, y va a ser irrigado por la arteria tibial anterior. La acción muscular que va a dibujar es la eversión del pie. El siguiente músculo es el peroneo corto. El origen se encuentra en 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné. Se va a insertar en la cara dorsal de la tuberosidad en el lado lateral de la base del quinto metacarpiano y va a ser inervado por el nervio peroneo profundo, de L5 a S1. Va a ser irrigado por la arteria peronea y la acción muscular que va a hacer es la eversión del pie. Los gastrocnemios. Estos cuentan con 2 cabezas. Una se insertará en el cóndilo lateral del fémur, la otra en la cara poplitea del fémur y estas se van a encontrar superior al cóndilo medial. La inserción será en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. Esto que podemos apreciar aquí. Y la intermación se va a dar por el nervio tibial de S1 a S2. Será irrigado por la arteria subral lateral y realizará una acción de flexión plantar. El siguiente músculo trabaja en conjunción con el otro y este es el sóleo. Este se insertará en la cara posterior de la cabeza del peroné, en la línea del sóleo y en el borde medial de la tibia. La inserción será en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo, al igual que los gastrocnemios, y será inervado por el nervio tibial de S1 a S2. Será irrigado por la arteria poplitea, la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La acción muscular que realizará será la flexión plantar y será un músculo importante en la estabilización del pie. El siguiente músculo es el plantar. Este va a encontrar un origen en el extremo inferior de la línea supracondiliar lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo. La inserción será en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. Será inervado por el nervio tibial anterior y la acción muscular que realizará será la flexión plantar y la flexión de rodilla. El músculo popliteo tiene un origen en el epicóndilo lateral del fémur y en el menisco. La inserción será en la cara posterior de la tibia superior a la línea del sóleo. Será inervado por el nervio tibial de L4 a S2, irrigado por la arteria poplitea y la acción muscular que dibujará será la de ser un auxiliar en la flexión de rodilla y rotará internamente la pierna. El siguiente músculo,
el flexor largo del dedo gordo. Dibujó un origen en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y en la porción inferior de la membrana interósea. Tiene una inserción en la base de la falange distal del dedo gordo, será inervado por el nervio tibial e irrigado por la arteria peronea. La acción que va a realizar este músculo será la flexión del dedo gordo y la flexión plantar. El flexor largo de los dedos. Tiene un origen en la porción medial de la cara posterior de la tibia y inferior a la línea del sóleo y la fascia que cubre al tibial posterior. Se va a insertar en las caras plantares de las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales. Será inervado por el nervio tibial y será irrigado por la arteria tibial posterior. La acción muscular que dibujará será la flexión de los dedos. El siguiente músculo es el tibial posterior. Este tiene un origen en la membrana interósea y la cara posterior de la tibia. También es inferior a la línea del sóleo y en la cara posterior del peroné. Se insertará en la tuberosidad del navicular y los huesos cuneiformes, cuboides y la base de los metatarsianos. Será inervado por el nervio tibial de S2 a S3 e irrigado por la arteria tibial posterior. La acción que realizará será la flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Bien, los músculos del pie. Comenzaremos con el extensor corto de los dedos. Tiene un origen en la cara dorsal y lateral del calcáneo. Se insertará en los lados laterales de los tendones del extensor largo de los dedos hasta del 2 al 4. Será inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1 e irrigado por la arteria dorsal del pie. La acción muscular que realizará será la de extender los dedos del 2 al 4. El extensor corto del dedo gordo. Este tendrá un origen en la porción dorsal del calcáneo. Será insertado en la cara dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. Será inervado por el nervio peroneo profundo de L5 a S1 e irrigado por la arteria dorsal del pie. La acción que realizará será la de la extensión del primer dedo, el dedo gordo. Los siguientes músculos son los interóseos dorsales. El origen se encontrará en los lados adyacentes de los huesos metatarsianos, entre los cuales está ubicado. La inserción se da en las bases de las primeras falanges del segundo, tercero y cuarto dedos y en una de las aponeurosis de los tendones del extensor largo de los dedos. Será inervado por el nervio plantar lateral de S2 a S3 e irrigado por las arterias laterales del tarso, las arterias mediales del tarso, las arterias metatarsianas plantares y dorsales 1 y 4 y las arterias digitales dorsales. La acción que realizará será la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas, extenderá las articulaciones interfalángicas proximales y el primer músculo tracciona del segundo dedo mediante hacia el primer dedo y el segundo músculo tracciona el primer dedo hacia los laterales. El siguiente músculo es el aductor del quinto dedo. El origen se va a encontrar principalmente en la apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y la aponeurosis plantar. Será insertado en el lado lateral de la falange proximal para el quinto dedo, inervado por el nervio plantar lateral y una rama del tibial. Será irrigado por la arteria plantar lateral y la acción muscular será la de abducción y flexión del quinto dedo. El siguiente músculo es el flexor corto de los dedos. Este tendrá un origen en la apófisis medial de la tuberosidad calcánea, la aponeurosis plantar y será insertado en la cara plantar de la falange media de los dedos 2 a 5, mediante las bandas tendinosas, inervado por el nervio plantar medial y una rama del tibial e irrigado por la arteria plantar medial. Este realizará la acción de flexionar los dedos del 2 al 5. El siguiente músculo son los interosos plantares. Este tendrá un origen en las bases y lados mediales de los metatarsianos del tercero, cuarto y quinto dedo. La inserción se dará en las bases de la falange proximal del tercero, cuarto y quinto dedos. Será inervado por el nervio plantar lateral de S2 a S3 e irrigado por la arteria plantar lateral
el arco arterial plantar, las arterias metatarsianas y las arterias digitales dorsales. La acción que realizará será la de abducir el tercero, cuarto y quinto dedo. Flexionará las articulaciones metatarsofalancicas y extenderá las articulaciones interfalángicas proximales y de las articulaciones interfalángicas distales. Al igual que en la mano, nos encontraremos con los músculos lumbricales, en este caso del pie. Tendrá un origen en los tendones del flexor largo de los dedos y se insertarán en la cara dorsal las falanges proximales, de la 2 a la 4. Inervado por divisiones terminales del nervio tibial, el primer lumbrical por el nervio plantar medial y el segundo, tercer y cuarto lumbrical por el nervio plantar lateral. Será irrigado por la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. La acción muscular que realizará será la de flexión de las articulaciones metatarsofalancicas y extenderá desde las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones interfalángicas distales. Flexor corto del dedo gordo. Tendrá un origen en la cara plantar de los huesos cuneiforme lateral y cuboides. Será insertado en 2 tendones en la falange proximal del primer dedo. Será inervado por el nervio plantar medial e irrigado por la arteria plantar medial. La acción muscular que realizará será la de flexionar la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Aductor del dedo gordo, de la cabeza oblicua. Es esta que se dibuja aquí. Tendrá un origen en el segundo, tercero y cuarto metatarsianos y la vaina del tendón del peroneo largo. Está insertado en la base de la falange proximal del primer dedo e inervado por el nervio plantar lateral de S2 a S3. Este será irrigado por las arterias plantares medial y lateral, el arco arterial plantar y las arterias metatarsianas plantares de 1 a 4. La acción muscular será la de abducir el primer dedo del pie. Trabajando en conjunto, la cabeza transversa tendrá un origen en los ligamentos metatarsofalángicos plantares del tercero y cuarto y quinto dedos. Será insertado en el lado lateral del primer dedo e inervado por el nervio plantar lateral de S2 a S3 e irrigado por las arterias plantares medial y lateral, el arco arterial plantar y arterias metatarsianas plantares de la 1 a la 4. La acción muscular que realizará será la de aducir el primer dedo. El siguiente músculo es el oponente del quinto dedo. Tendrá un origen en la base del quinto hueso metatarsiano y la vaina del peroneo largo. De igual manera será insertado en la parte lateral de la mitad distal del quinto hueso metatarsiano e inervado por el nervio plantar lateral de S1 a S2, irrigado por la arteria plantar lateral y tendrá una acción muscular de flexión del quinto dedo del pie y empujará al metatarsiano medialmente hacia abajo. El siguiente músculo es el cuadrado plantar y creo que el último si mal no recuerdo. Este contiene un origen de 2 bandas por medio de los lados medial y lateral del calcáneo. Será insertado en las 2 partes que se unen y terminan en una banda aplanada en el tendón del flexor largo de los dedos. Este será inervado por el nervio tibial y una rama del plantar lateral de S1 a S2, irrigado por la arteria plantar lateral y tendrá una acción muscular de trabajar con el flexor largo de los dedos para traccionar los dedos de los pies hacia arriba. Gracias por escucharnos. Corta flor.